A veces cuando estamos en el día a día, en la rutina, en las distintas actividades, pareciera ser que buscar a Dios y comenzar por lo que tiene que ver con Él es lo último que hacemos. Qué interesante es estudiar en la historia de Josué algunos momentos en la guerra y cómo el buscar a Dios, el hacer altares, el hacer ritos tan importantes fueron clave para enfrentar momentos en la historia del pueblo de Israel. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, Dani, ¿cómo está todo? Todo bien, bueno, gracias a Dios. Se extrañaba ahí estar aquí contigo y ya para poder hacer el podcast. Sí, ¿no? una alegría estar juntos aquí de nuevo y bueno, saludando a toda la audiencia también, especialmente los miembros de nuestra iglesia aquí Central del Valle desde McAllen, Texas, ¿no? Así es, un abrazo ahí para cada uno de los que nos está escuchando. Abrazo también a todos los que fueron ahí al Valley Rally. Estuvimos en este sábado con una actividad muy bonita donde nos juntamos todos ahí la iglesia adventista del Valle, en la isla, ¿no?, del Padre, y también en la campaña que estábamos comentando que fue muy, muy positiva. Sí, ¿no? tuvimos al pastor Arnaldo Cruz con nosotros aquí. Fue realmente una bendición poder disfrutar de los días que estuvo aquí con nosotros y bueno, y como tú dices, en el Valley Rally también, que es un encuentro que las iglesias del Río Grande Valley realizan cada año, más o menos en esta fecha, siempre en el mes de noviembre, y contamos con más de 2.000 personas este fin de semana, ¿no? Así que fue realmente una gran bendición allí disfrutar de eso, ¿no? Fue bonito y bueno, si tú fuiste por allí, ahora nos estás escuchando, bienvenido, te abrazamos ahí a la distancia, gracias por escucharnos, comparte este material. Hemos retomado aquí lo que es el estudio de Josué, de la conquista, ¿no? Y específicamente en esta semana vamos a hablar acerca de algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con la adoración en medio de la guerra, ¿no? Una lealtad suprema. Y yo leía al principio un texto que lo conocemos desde pequeños, ¿no?, que es el texto principal, que tiene que ver con buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es difícil a veces eso, ¿no? Más cuando estamos llenos de cosas, cuando pareciera ser que el esfuerzo tiene que ir en otra dirección, sí, cuando en realidad nuestro esfuerzo debería ser ¿no?, de buscar a Dios y su presencia. No solamente, porque a veces solamente lo aplicamos a esto en términos de ocupación, ¿no? Es decir, y a veces decimos, bueno, cuanto más ocupado estamos, menos tiempo tenemos para las cosas de Dios. Pero a veces el hecho de estar sumergido en los problemas propiamente, ¿no? Ocupados, tal vez no solo de tiempo, uno puede decir, no, estoy tan ocupado, tengo tanto trabajo, y uno dice, es bueno tener trabajo. Hace unos días estaba conversando con algunas familias que están sin trabajo o con poco trabajo. Y uno dice, bueno, tener mucho trabajo podría ser una bendición, pero a veces no es solamente eso, sino el hecho de estar sumergido en el problema propiamente y no encontrar escapatoria, no encontrar salida, decir hacia dónde tomo, ¿no? Correcto. Esa es la aplicación que el Señor nos está dando aquí en este texto de Mateo capítulo 6, ¿no? Busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas, ¿no? Podemos estar nosotros sumergidos en el problema como ahogándonos, ¿no? Y a veces decimos, cuando uno se está ahogando, necesita una ayuda externa sí o sí. No, imposible que puedas salir solo, ¿no? salir a flote solo, porque estás en el agua, ¿no? Metido adentro. Y necesitas un salvavidas externo, ¿no? Y esa es la ayuda que el Señor nos concede y nos dice, si ustedes están pasando por esa situación, miren hacia arriba, levanten sus cabezas, dice Jesús. Miren hacia arriba para poder encontrar la salvación. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tienen que ver con las necesidades intrínsecas o propias del ser humano van a ser suplidas por el Señor, ¿no? Ese es el contexto propio del texto, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Pareciera ser como que Josué, y es lo que vamos a estudiar ahora, ordenó, lideró algunos momentos del pueblo de Israel cuando pasaba por la mayor tensión, cosas que a veces podrían en ese contexto ser como un poco ilógicas, ¿no?
Y la primera que él hizo en el día domingo, ¿no? Es el tema de ordenar para que se circuncidara la segunda generación de israelitas, ¿no? En ese momento. Para el israelita era una señal importante la circuncisión, ¿no? Una señal del pacto que Dios había hecho con su siervo Abraham. Pero ¿por qué en ese momento, no? Porque estaban a punto de tomar la tierra prometida, podían haberse preparado para otras cosas, haber preparado las espadas, haberse afilado, haber estado ahí en entrenamiento. Y ellos hacen esto, ¿no? Que pareciera no tener sentido en el ámbito de la guerra. De hecho, al contrario, puede ser que hasta debilitó ciertas cosas. El autor dice por lo menos 3 días de recuperación, de recuperación, de debilidad por la microcirugía, podríamos decir, ¿no? Que leí algunos autores estos días con respecto a esto. No solamente tenía que ver con una cirugía física externa, sino que tenía que ver con un compromiso del corazón, ¿no? Y esa es la representatividad la representación, mejor dicho, de lo que, valga la redundancia, lo que representaba ese acto, ¿no? Entonces, el hecho de que sea algo con los hombres también, ¿no? Solamente con los hombres, porque a veces uno nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿por qué la circuncisión no tenía que ver con las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre era el representante espiritual de toda la familia. Y entonces la mujer, entendamos la cultura de ese tiempo y la cultura de Israel propiamente, ¿no? Que tenía que ver con una cultura patriarcal. Entonces, lo que el hombre hacía, marcaba el camino de toda la familia, el ¿no? hogar, claro. Y de alguna manera también hoy, si bien nosotros no estamos en una cultura patriarcal, pero de alguna manera los hombres tenemos esa responsabilidad. Y cuando el Señor nos dice que nos ha puesto como cabeza de la familia, cabeza de la mujer, no tiene que ver con una cuestión de mandar, de autoridad como mandar, sino de autoridad de ejemplo, ¿no? Eso es lo que el Señor ha conferido con la responsabilidad que nos da a nosotros como padres, como esposos, de ser la cabeza del hogar, de la familia, ¿no? Y eso tenía que ver también en la circuncisión. El hombre era circuncidado como una señal de pacto, de entrega, de alguna manera una marca, diciendo el Señor, de alguna manera separaba a los que establecían su pacto, pero también venían detrás toda la familia, ¿no? Venía detrás la esposa, venía detrás las hijas, venía detrás... La decisión de todos. Los hijos varones también eran circuncidados, ¿no? Pero tú hacías referencia, Dani, a algo bien interesante, que esta es la segunda generación, ¿no? Los que habían salido de Egipto, ¿sí?, ya habían muerto. Y no se había hecho circuncisión como habitualmente hacían los judíos, que es en la misma niñez o en los mismos primeros días después del nacimiento, ¿no? Se los circuncida a los bebés. Esta es una circuncisión ya de personas mayores, adultos, ¿no? Claro. Entonces aquí podemos establecer varios enseñanzas de esto. Una es que no hay momentos en la vida establecidos para establecer un pacto con el Señor. Puede ser en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Y estos hombres eran ya grandes, eran ya adultos, mayores, hombres de guerra, ¿no? Y sin embargo establecen ese pacto con el Señor y ratifican ese pacto que ellos habían tomado en su corazón, ahora de una manera externa, ¿no? Porque si bien podríamos decir la circuncisión es externa, es física, pero no solamente tiene que ver con la circuncisión externa, sino la circuncisión del corazón. Y ellos estaban ratificando externamente lo que habían alcanzado, decidido en su propio corazón, ¿no? ¿Sabes el otro punto que me llama la atención con respecto a esta circuncisión? Y estuvo bueno ese punto de que ya eran adultos, ¿no? Y que nunca es tarde para poder poner a Dios en primer lugar. Es el tema de que la respuesta, este acto de circuncisión fue una respuesta y no fue una manera de conseguir algo. Cuando Dios nos manda a hacer algo, y ahí viene la salvación por obras o por la fe, ¿no? Porque podemos nosotros pensar, bueno, ellos hicieron esto para ganar la batalla, o ellos se circuncidaron para poder conseguir algo. Pero
aquí no estamos hablando de una obra para alcanzar algo, sino que el espíritu que había detrás era... Dios ya había pasado lo del cruce del Jordán, ya habían visto la mano de Dios y ellos en respuesta a esto hicieron esta entrega y este rito, ¿no? De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice: nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor. Nunca un acto para tratar de obtener algún beneficio mediante la conformidad legalista con sus requerimientos. Me llamó la atención eso, ¿no? Interesante. Cuando nosotros pensamos en todos los rituales, porque hoy en día ya entre los cristianos ya no existe esto de la circuncisión, ¿no? Pero sí existe el hecho del bautismo, por ejemplo, que es una demostración pública, externa de lo que nosotros estamos decidiendo en nuestro corazón. Correcto. Entonces, ¿cuál es la motivación que nos lleva a tomar el bautismo? O un poquito más adelante en esta semana hablamos de la Santa Cena también. ¿Qué nos motiva esto? Nos motiva el hecho, como tú decías, de que el Señor ahora me bendiga, decir, yo me quiero entregar al Señor, quiero bautizarme, en aquel tiempo quiero circuncidarme, quiero participar de la Santa Cena para que el Señor me bendiga, o en agradecimiento por lo que Él ya ha hecho por mí, yo entonces entrego mi vida y mi corazón a Él. Claro. Porque Él me escogió, porque Él me eligió, porque Él me está llamando, porque Él me está dando la oportunidad de que yo sea llamado su hijo, ¿no? Correcto. Entonces, claro. Ese punto que tú mencionas es excelente pensándolo desde esta perspectiva. Es decir, es la demostración de que yo agradezco por lo que el Señor ya hizo conmigo y estoy estableciendo un pacto ahora de lealtad y de fidelidad a Él, ¿no? Y el hecho de que Jesús ya es nuestra recompensa, ¿no? Su presencia es nuestra recompensa. No es como que yo hago esto para obtener algo de Jesús, sino que lo hago porque me comprometo con la persona de Jesús, por todo lo que Él hizo por mí. Y eso creo que es hermoso, ¿no? Y pensar, que ustedes piensen también ahí, porque el pueblo de Israel, vuelvo a decir, podría haber hecho muchas otras cosas, pero decidieron esto en medio de la guerra, en medio de una situación de tensión, porque, mira, y un testimonio personal allí, yo me acuerdo cuando estaba en high school, ¿no? Yo era mucho de ayudar mucho al capellán, ayudar mucho al tema de la iglesia, semanas de oraciones, organizaba las bandas también, así como más o menos lo hago aquí desde pequeñito, ¿no? Desde niño. Andaba haciendo eso, ¿no? Y me acuerdo que muchas veces tenía como, no sé, muchas pruebas, muchos exámenes, ¿no? Y yo decía, hoy... A veces incluso era la lucha como, bueno, tengo que estudiar, pero estoy dedicando este tiempo aquí a ensayar con la banda, a preparar esto, otro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el tiempo que tú buscas a Dios, que tú sirves a Dios, es una inversión y no es un tiempo quitado o robado. Porque me acuerdo que yo dedicaba esto a Dios con fe de que Él me iba a bendecir, y en esas pruebas o circunstancias difíciles, Él me bendecía, ¿no? Entonces creo yo que eso es clave, ¿no? Y tenías la oportunidad de que no sea, como tú dices, de que no sea un tiempo perdido, sino que sea un tiempo ganado, ¿no? Exacto, exactamente. Así que invitar a todos los que quizá están ahí, y será que hago, yo siempre le digo a mi equipo de worship, por ejemplo, ¿no? O ahora que tenemos el Play, que tenemos un montón de gente participando, el tiempo es lo más valioso que uno tiene, pero cuando lo invierte en las cosas de Dios, se multiplica, ¿no? Y es el texto: busquen primero el reino de Dios y vas a ver que todo lo demás viene por añadidura. Sabes que el día siguiente que vimos sobre la Pascua, es interesante también que Josué eligiera celebrar la Pascua a pesar de toda también la apremiante tarea de tomar la tierra prometida. Son, ¿no?, dos cosas que podría parecer como pérdidas de tiempo, ¿no? Pérdida de tiempo y debilidad física también, ¿no? Claro, correcto. Sin embargo, Josué está aplicando de una manera significativa lo que eso significaba para el pueblo, y guiando al pueblo y diciendo, miren, esto no es pérdida de tiempo. El hecho de que ellos ellos se estaban santificando para lo que iban a hacer. Lo que iba a venir. Una nueva vida. Santificarse para una nueva vida, ¿no? A veces cuando nos mudamos de casa, por ejemplo, solemos hacer alguna ceremonia de dedicación de la casa, o a veces me ha tocado también cuando uno compra un carro nuevo, así que de paso, si compran algún carro nuevo, tengo experiencias de hermanos que
que nos han pedido el hecho de hacer la dedicación de los carros, y los carros no se le rompen por mucho tiempo, ¿no? Está bueno. Entonces, no me sale con mi carro sí, se rompe igual, ¿no? Pero bueno, realmente el hecho de consagrarnos para empezar algo nuevo. ¿Sí? Sí. Y eso es lo que realmente Josué estaba haciendo con el pueblo, ¿no? Sí. Consagrándolo, porque ellos ahora habían cruzado el Jordán, ¿sí? Ya estaban entrando en la tierra que el Señor le había prometido, pero ahora se venía, digamos, la parte un poco más complicada, más difícil, que era las guerras que iban a tener contra los pueblos que estaban habitando allí en esos lugares, y que Dios les había dicho, yo los voy a poner en tus manos. Pero ahora lo que Josué hace es reconsagrar al pueblo y decirle, miren, nosotros tenemos que reconsagrarnos porque el Señor va a hacer grandes cosas entre nosotros. Correcto. Y esto es lo que hace, ¿no? La circuncisión es parte de eso, la Pascua es parte de eso también, lo que nosotros hoy conocemos como la Santa Cena. De paso, este sábado que vamos a estar presentando esta lección propiamente, vamos a tener nosotros aquí como iglesia Santa Cena también. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto, de la Santa Cena? El sentido tiene que ver con una reconsagración al Señor, ¿no? Y me gusta también que esto es una fiesta, y es una fiesta que ya 2 veces ha sucedido previo, porque uno celebra cuando obtiene algo, ¿no? O cuando está de cumpleaños. Sería raro, aunque algunos lo hacen, no celebrar tu cumpleaños antes, un mes antes, por ejemplo. No, estoy celebrando algo que va a pasar, ni siquiera sabes si va a estar vivo un mes después, no lo sé. Pero esto me llama la atención porque tanto cuando Moisés instruye por primera vez la Pascua, ¿no? Antes de la liberación del pueblo de Israel, y también Josué en este momento, es como diciendo, estamos celebrando algo que va a pasar, ¿no? Estamos celebrando esto porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Es como una declaración de fe, ¿no? Sí. Y yo quiero invitar ahí a los que vayan a venir a la Santa Cena. La Santa Cena es eso también, ¿no? Quizás podemos estar en medio de tantas pruebas, dificultades, Dios todavía no nos ha dado o no ha sido claro para nosotros qué es lo siguiente, pero participar de poner a la cruz en primer lugar, ¿no? Su sacrificio en la cruz, el rito de humildad, es decir, Señor, yo hoy puedo celebrar porque con la cruz es suficiente, ¿no? Porque el sacrificio ya me dio la victoria, no importa lo que pase en el futuro, ¿no? Josué capítulo 5, versículo 2 dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes en los llanos de Jericó, ¿no? Ahí, previamente, ya entrando, qué grato que debe haber sido aquello, ¿no? Porque sus antepasados habían celebrado la Pascua al salir de Egipto, ¿sí? La última noche. Lo último que hicieron en Egipto fue celebrar la Pascua, como tú dices, en agradecimiento por lo que el Señor había hecho, ¿sí? Hasta ahí, pero más que nada mirando hacia el futuro los hechos de salvación que el Señor iba a tener para con ellos en todo ese recorrido, sacándolos, porque ellos todavía estaban en territorio de Egipto, ¿no? Pero ellos estaban celebrando que el Señor los estaba liberando, ¿sí? Sacándolos de ahí. Y ahora entran en la tierra prometida y celebran la Pascua nuevamente, ¿no? Fíjate cómo hay 40 años de diferencia, 2 generaciones diferentes, gente diferente, no eran los mismos los que estuvieron celebrando la Pascua en la salida como los que celebran la Pascua en la entrada en la tierra prometida, ¿no? Y entonces, es una enseñanza también para nosotros, decir, ¿cuál es el sentido de la Santa Cena? El sentido de la Santa Cena tiene que ver con los hechos de salvación para atrás y los hechos de salvación hacia adelante también, ¿no? Así es. Me recuerda el texto del Lenjuaino que dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios ha sido fiel en nuestra historia pasada. Yo creo que eso es recordar la fidelidad de Dios, pasado, presente y futuro. Y ¿sabes? Eso se relaciona mucho con lo que vimos después, que son los altares, ¿no? Que Josué también construyó un altar para el Señor, de hecho en varias ocasiones, no solamente aquí, pero este altar es interesante, eso está en el día martes, que
que él en piedra, en este altar, de alguna manera puso lo que tiene que ver con los mandamientos, ¿no? Escritos en piedra y de una manera visible. O sea, un altar en donde se marcara algo, ¿no? Algo que era fundamental. Y me gusta aquí cuando dice que Josué recibió el mandato divino de conducir a Israel a una vida de obediencia en armonía con el pacto. O sea, el rol de Josué, más que entrar a la tierra prometida, era preparar a un pueblo para entrar a la tierra prometida. Sí. O sea, el objetivo era decir, ¿de qué sirve entrar a la tierra prometida si voy a tener personas desobedientes, personas que no han aprendido a confiar en Dios, personas que le dan la espalda a Dios? Entonces, el propósito principal de Josué era: mi pueblo debe ser fiel, ¿no? Sí. Y para eso construye este altar, ¿no? Que me llama la atención, es como una manera de mostrar, este es el corazón de las cosas. No es tanto el lugar donde vamos a ir, sino el corazón que vamos a llevar a ese lugar, claro, ¿no? Los altares eran erigidos, allí eran levantados por los que lo hacían, ¿no? Los patriarcas, recordando de alguna manera el lugar por donde habían pasado, ¿no? Entonces, y tenía que ver como un memorial, ¿no? El altar tenía que ver ese concepto de sacrificio, pero tenía que ver como un memorial. Así quedaban, ahí quedaban armados hasta que alguien viniera y los destruyera, ¿no? Claro. Pero era un memorial. Entonces, y qué mejor que, como tú dices, como lo hace Josué, que le imprime allí los mandamientos, lo que tenía que ver con la obediencia, para que ese memorial pueda quedar perpetuamente, ¿no? Y de alguna manera ahí establecemos la relación con la ley de Dios también, que fue escrita sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo escribió en un papiro, ¿no? Por el hecho de que Dios quería que eso se perpetúe, ¿no? Es un símbolo también el hecho de que los mandamientos de Dios sean registrados, sean escritos en una piedra. Tiene que ver con ese concepto de perpetuidad, ¿no? La ley, Dios quería que eso quede perpetuamente en el pueblo, ¿no? Escrita en la piedra, escrita en el corazón del pueblo también, ¿no? ¿Sabe? Hay una pregunta ahí que podríamos hablarla ya llegando al final aquí de este repaso. Porque hoy no hacemos altares, ¿no? Hoy es raro poner una piedra en tu casa y ponerle prácticamente eso. Incluso se siente como un poco extraño, como medio místico. Pero ¿qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar en la antigüedad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué cosas te ha servido a ti? ¿Cómo podemos hacer ejemplos de esto? Y la construcción de los altares tiene que ver con el momento cuando nosotros erigimos un altar en nuestra casa, que es el momento de nuestra devoción, ¿no? Devoción personal, devoción de pareja, los esposos, ¿no? Tomar ese tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Aunque haya poco tiempo, es el momento, ¿no? Es el momento cuando, con mi esposa, por ejemplo, tomamos allí, después de desayunar, tomamos un tiempo para meditar en la palabra de Dios, leer un texto bíblico, con los hijos también poder hacerlo. A veces lo ajetreado de la vida nos lleva a que no tengamos tiempo, porque tenemos que levantarnos rápido y preparar los chicos para la escuela y salir corriendo y a la tarde volvemos y ya tienen otra actividad, tienen soccer y tienen básquetbol y tienen voleibol y tienen algún otro deporte o piano o algún otro idioma, ¿no? Entonces no tenemos tiempo para eso. Cuando el Señor nos dice, miren, estas son las cosas importantes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Así es. Todo lo demás, el hecho de que nuestros niños vayan a algún deporte, de que aprendan otro idioma, es bueno, es importante, pero estamos dejando de lado lo más importante, que es el hecho de poder mostrarle a ellos la relación que tienen que tener con el Señor, ¿no? Claro. Creo que esos momentos en el hogar, en el tiempo, ¿no? Porque tú hablaste de devociones, o sea, momentos marcados en el tiempo intocables. Ese puede ser como un altar en donde tú dices, este espacio en el tiempo, en mi día a día, va a ser dedicado al Señor, ¿no? Si me pregunta a mí, ¿qué equivaldría también al altar? Es, para mí, canciones, ¿no? Yo he escrito muchas canciones a lo largo de mi vida y yo me acuerdo que a una canción específica que la escribí cuando me pasó algo muy particular que no quería olvidarme, ¿no? Puse una frase que era Templo de Recuerdos, ¿no? Y de hecho quería ponerle a todo el álbum así, como Templo de Recuerdos. Al final cambié del nombre, pero estaba ese concepto de que cada canción para mí era un templo en donde yo podía ir
quizás no era físico, pero Sí. era la canción era en sí el templo, donde yo podía entrar y acordarme de todas las cosas que Dios había hecho por mí. De paso, ¿no? ¿cuántas canciones escribiste, Dani? En Nunca te total, pregunté, pero yo creo que ya más de 200 más o menos. más de Sí, 200 sí. canciones. Sí, más o menos. Wow. Así que bastantes recuerdos ahí tengo de Eso es. canciones. Sí, sí, sí. Junto con mi hermano también, ¿no? Así que, pero más o menos Eso es 200. talento. Sí, sí. Pero yo digo, les comparto esto porque para mí es importante. No escribo porque quiero mostrar esta canción acá o allá, sino que es porque es una necesidad de hacer este altar, ¿no? Ujú. De no olvidarme de lo que pasó y lo expreso en canción. Pero quizás tú puedes tener otra forma de hacerlo, Claro. ¿no? Quizás algunas personas pueden tener un diario y escribir algo que no quieren olvidarse, porque es muy importante cuando estemos después en las pruebas, en lo ajetreado de la vida, volver ahí, Sí. leer y decir, hoy mira, esto pasó, esto fue Dios, y esto te da fuerzas para enfrentar el Claro. futuro, ¿no? Quizás no va a ser una piedra, pero sí vas a poder tener ese material que te va a ayudar a seguir Sí, adelante, ¿no? y recordar Sí, aquello, ¿no? exactamente. Recordar ese momento de prueba, por lo cual tú, sin duda, detrás de cada canción hay una historia, ¿no? Sí. Y entonces esa canción te hace recordar, decir, por lo que tú pasaste y cómo el Señor te ayudó también en Así eso, es, ¿no? así es. Eso es muy lindo eso, ¿no? Así es. Quizás ir ya llegando al final. El día jueves ya y viernes tiene que ver con lo que Josué vuelve a escribir, ¿no? Vuelve a aparecer el elemento del santuario, ¿no? Ujú. Y vuelve a aparecer antes de repartir las tierras, ¿no? En el centro. Y eso es hermoso porque el santuario equivalía a la presencia de Dios Sí. ahí en medio de su pueblo, que es lo que vamos a vivir después en la tierra nueva, ¿no? Que dice que Dios va a vivir en medio de nosotros. Y qué importante esto, ¿no? Cuando Josué está repartiendo todo esto y interrumpió, dice, el proceso de repartición de la tierra y el santuario, la presencia de Dios en el medio. Yo creo que eso es clave, ¿no? Como en todo lo que nosotros hacemos, que como tú hablaste del hogar, la responsabilidad también de los padres, poner a Dios en el centro, ¿no? Sí. Josué era un hombre de guerra, ¿no? Un estratega militar y demás, que Moisés le confiere esa responsabilidad, y él ya cuando ahora pasa a ser el líder del pueblo, continúa también de esa manera, pero nunca perdió de vista el hecho de pensar que las cosas se ganaban a través de la fuerza, ¿no? Eso es Claro. algo que a mí me llama la atención en Josué. Si bien él tenía esto, ¿no? Tenía la mente de un guerrero. de un guerrero, de un militar, pero cuando él es puesto en la función de liderazgo máximo, o sea, como el líder supremo del pueblo de Israel, él nunca pierde de vista el aspecto espiritual de las cosas, ¿no? Y entonces, y eso está demostrado aquí, que uno, como tú decías hace un instante, ¿no? El pueblo, él podría haber preparado al pueblo, decir, bueno, vamos a afilar las lanzas, vamos a preparar las espadas, vamos a preparar, no sé, las boleadoras, lo que usaban para la guerra, que eso sin duda lo hicieron, o algún entrenamiento bélico también, o militar, pero los preparó el corazón de ellos y preparó la vida espiritual de ellos, ¿no? Y cuántas veces nosotros necesitamos eso, ¿no? En nuestra vida personal, decir, si eres profesional de la salud, por ejemplo, enfermero, enfermera, doctor, doctora, ¿no? Uno dice, bueno, me voy a preparar intelectualmente, me voy a preparar porque tengo que hacer una operación, me voy a preparar. Sí, es buena la preparación académica, es buena la preparación técnica, Claro. ¿sí? Pero ¿qué pasa con la preparación espiritual? Prepárate espiritualmente, encomiéndate en las manos del Señor espiritualmente, ¿no? Y sea cual fuere lo que hagamos, ¿no? Los pastores como que más todavía necesitamos de eso, y a veces como que pensamos que como estamos todo el día trabajando para el Señor, no necesitamos tanto de esa preparación, pero Sí. ¿cuánto más? Porque estamos luchando, como siempre digo, no luchamos contra carne ni sangre, sino que estamos luchando contra las potestades, las tinieblas, ¿no? Y en cualquier cosa que nosotros hagamos, en cualquier cosa, es decir, lo primero que hagamos en el día sea encomendarnos al Señor. Hoy te toca salir a pintar una casa, encomiéndate al Señor, dile, Señor, necesito la preparación espiritual para esto. Tú dices, pero
Si es pintar una casa, necesitas armar un mueble. Tenemos aquí a Roberto que nos ha hecho todos estos muebles aquí, como carpintero. Es decir, uno podría decir, bueno, pero tengo que fabricar este mueble, ¿no? Prepárate espiritualmente para eso, ¿no? Y así con cada cosa, con cada tarea que nosotros hagamos, en las cuales nos desempeñemos, que nuestra primera preparación sea la preparación espiritual, ¿no? Buscar a Dios. Hay una frase aquí que dice que Josué muestra que como el tabernáculo estaba en el eje del reparto de tierras, dice Josué muestra que toda la vida de Israel giraba en torno al santuario. Y quisiera terminar con esto. No se trata de poner a Dios como parte de tu lista de cosas que hacer, ¿no? Como parte, y tú lo has dicho también, ¿no? Como que Dios está en nuestra lista humana, ¿no? Lo tenemos a Dios en nuestra agenda, ¿no? Claro. Al contrario, nosotros estamos en la agenda de Dios y Dios no quiere ser una parte de tu lista de cosas que hacer, sino que aquí dice toda tu vida gira en torno al santuario. O sea, Dios debe ser el centro que impregna todo lo que hacemos. No es que yo digo, cumplí con esta parte de Dios y ahora voy a hacer otras cosas, sino que Dios tiene que ser el centro, el eje que te permita vivir una vida que le dé la honra y la gloria. Así que Dios te bendiga, que ese desafío lo puedas vivir el día de hoy, y también a la gente de Central del Valle. Vengan el sábado porque vamos a tener una linda Santa Cena. Así es. Bendiciones. Un abrazo grande, bendiciones. Bye, chao, bye. chao, bendiciones.